Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a un nuevo estudio de la parashá semanal de un encuentro con la instrucción del Todopoderoso, la Torá, y nuestra Neshama. Hoy nos encontramos en el estudio de la parashá Vayigash, que significa y se acercó. Vamos a estar leyendo desde el capítulo 44, verso 18 de Génesis, hasta el capítulo 47, verso 27. Y dice el subtítulo, el valor de asumir en la vida cuando huir sería la decisión más fácil. Sí, definitivamente muchas personas tienden, en vez de enfrentar la situación en la vida, en el ámbito espiritual y también en el ámbito natural, muchas veces, en vez de enfrentarlo, lo que hacen es huir. Recuerda que siempre que nosotros nos tomamos de la mano del Todopoderoso, podremos siempre salir adelante. De esos temas y muchos más vamos a estudiar a continuación. Acompáñenos. Shabbat Shalom, queridos hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en un nuevo estudio de la parashá semanal. Como les había indicado en el video introductorio, nos encontramos en la parashá Vayigash. Damos la bienvenida a todos los que se encuentran en este momento en vivo a través de nuestra aplicación de Zoom y todos aquellos que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos. Antes de iniciar con nuestro estudio y el contexto de la parashá, queremos ofrecer este estudio por la Refúa Eshlema, sanidad completa, de María Elena Zelaya Munguía, hija de Miriam. También queremos dedicar por el rabino Isaac Ginsburg, el rabino Jaime Frin, el rabino Shalom Arush, también por Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, Geisel Álvarez Ferreto, hija de Ana, Nicole Sánchez Salas, hija de doña Denise, Karen Castro, hija de Cecilia, y Fabián Sánchez, hijo de Carolina. Que todos ellos, en la infinita misericordia del Todopoderoso, reciban refúa eshlema. Pero no solamente ellos, si usted también necesita sanidad completa, que en la infinita misericordia el Todopoderoso traiga sanidad a su cuerpo. Todos aquellos que están en este momento en vivo, como aquellos que nos verán en nuestro canal de YouTube. Amén. Contexto. Recordemos que venimos de la Parashá Miketz al cabo de 2 años, donde pudimos ver que el tiempo del Eterno es el tiempo perfecto. Recordaremos que en esa Parashá nos encontramos con Yosef interpretando los sueños del faraón. El faraón soñó con 7 vacas flacas y 7 espigas menudas. Y el Todopoderoso trae la revelación a Yosef de qué era lo que significaba eso. Y el faraón, sorprendido de la revelación que trajo Yosef de parte del Eterno, lo pone como el hombre que estaba después de él más alto en el reino de Egipto. También pudimos observar la llegada de los hermanos de Yosef y la prueba que hace Yosef a sus hermanos en busca de su Teshuvah. Lo invito a que usted, si no ha visto este video, pueda buscarlo en nuestro canal de YouTube para que pueda estudiarlo. Baruch Hashem. Muy bien, vamos a ir al capítulo 44, verso 18. Entonces Yahudá se acercó a Yosef y dijo: Por favor, mi señor, deja que tu sirviente te diga algo en privado, y no te enojes con tu sirviente, porque tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus sirvientes: ¿Tienen un padre o un hermano? Nosotros le respondimos a nuestro señor: Tenemos un padre que es un hombre viejo, y un hijo de su vejez, un pequeño cuyo hermano está muerto. De los hijos de su madre, él solo queda, y su padre lo ama. Pero tú dijiste a tus sirvientes: Tráigalo a mí, yo lo cuidaré. Nosotros respondimos a nuestro señor: El muchacho no puede dejar a su padre. Si él fuera a dejar a su padre moriría. Tú dijiste a tus sirvientes: Ustedes no verán mi rostro otra vez si su hermano no está con ustedes.
Subimos a tu sirviente mi padre y le dijimos lo que mi señor había dicho. Pero cuando nuestro padre dijo, vayan otra vez y compren alimentos para nosotros, nosotros respondimos, no podemos descender, solamente descenderemos si nuestro hermano menor está con nosotros. Entonces el padre de tu sirviente nos dijo, ustedes saben que mi esposa me dio a luz dos hijos. Uno se fue de mí y yo dije, seguramente ha sido rasgado en pedazos y no lo he visto desde entonces. Ahora, si ustedes me quitan a este también y algo le pasa, ustedes harán descender mis canas al Seol con dolor. Si ahora voy a tu sirviente, mi padre, y el muchacho no está con nosotros, viendo cómo su corazón está vinculado al corazón del muchacho, cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, él morirá. Y tus sirvientes harán descender las canas de tu sirviente, nuestro padre, al Seol con dolor. Porque tu sirviente mismo garantizó su seguridad. Yo dije, si yo fracaso en traértelo de regreso y me pare delante de ti, entonces cargaré con la culpa delante de mi padre para siempre. Por lo tanto, yo te suplico, permite que tu sirviente se quede como esclavo para mi señor en vez del muchacho, y deja que el muchacho se vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo puedo subir a mi padre si el muchacho no está conmigo? No soportaría ver a mi padre tan sobrecogido por angustia. Amén. Amén. Baruch Hashem. En el verso 18, entonces dice, Yehudá se llegó a él y habló, en este caso, a Yosef. Por supuesto que él no sabía que era su hermano, él consideraba que este era un hombre egipcio y le dijo que quería hablar con él, que quería explicar la situación y le dijo, ya que tú eres como el mismo faraón. Aquí tenemos este pasaje de referencia donde empezamos a aprender cosas que la Torah nos enseña. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Cuántas veces no hemos visto personas que tratan con una persona que tal vez es superior a ellos? Y no importa si es superior o es igual, pero hemos visto en este caso qué razón tendría, que Yehudá hubiese hablado con ira delante del virrey de Egipto. Por eso vemos en esta imagen que dice, actuar siempre con sabiduría. La respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Si la actitud de él hubiese sido diferente y, bueno, por supuesto, no fuese su hermano el que estaba al frente, hubiese sido otra persona, ¿hubiera habido algo positivo respecto a la acción de Yehudá? Por supuesto que no. Entonces, cada uno de nosotros debemos de aprender que siempre que tenemos que hacer un diálogo con alguien y sobre todo cuando de este diálogo depende alguna decisión, digamos, a favor nuestra, qué importante es que seamos amables a la hora de hablar con esa persona. Porque si nosotros tomamos una actitud diferente, más bien lo que podríamos hacer es hacer que venga un rechazo a nuestras intenciones. Entonces siempre debemos de actuar con sabiduría, con amabilidad y evitar la agresión, evitar la ira. Aquí tenemos en este pasaje 44:29, donde él está relatando lo que le diría lo que había dicho su padre. Y vosotros queréis llevar a este también de mi presencia y le va a suceder alguna desgracia, así haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Entonces él está explicando al faraón todas las situaciones, todas las circunstancias que viviría su padre si por alguna razón su hijo, el menor, faltara. En el capítulo 43, verso 8, anteriormente, dice Yehudá tratando de cumplir su palabra, yo en lugar del mozo. En el verso 33 del capítulo 44, dice Yehudá, y ahora permanezca, por favor, tu servidor en lugar del joven como esclavo para mi señor, pero que el mozo ascienda con sus hermanos. Y dice el verso 34, porque ¿cómo subiré yo hasta mi padre si el joven no está conmigo? No vea el mal que le sobrevendrá a mi padre. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Aquí lo que vemos es un claro ejemplo de Teshuvah, un claro ejemplo de arrepentimiento. Teshuvah es arrepentimiento. Teshuvah es volverse.
volverse del camino. Entonces, en este caso, aquí Yehudá está haciendo teshuvá. Aquí está tratando de hacer una reparación de el daño que hubiesen causado tanto sus hermanos como su persona. Porque si bien, porque si bien él en este momento está tratando de buscar la manera de que su hermano quede en libertad, todos ellos son cómplices de la situación que vivió Joseph. Dice esta imagen, y vemos acá una imagen de del cótel, del muro que es conocido como el muro de los lamentos. Yehudá es la muestra inequívoca del cambio en sus hermanos, pues hoy, a diferencia del pasado, defiende a su hermano menor. A pesar de que su padre da siempre muestra de amarlo más que a los demás, a los que sí envió a buscar grano cuando Joseph tenía 17 años, lo envió a buscar a sus hermanos cuando se dio aquel hecho terrible. Es posible que cuando se da la búsqueda de alimento en Egipto, Benjamín tuviera la edad que tenía Joseph cuando fue vendido a los mercaderes. Entonces vemos aquí definitivamente un cambio, una transformación en la actitud de Yehudá y por supuesto también de sus hermanos. Y entonces todos tenemos la posibilidad, todos tenemos la oportunidad de poder cambiar en nuestra vida y hacer las cosas de manera correcta. Dice acá, Teshuvah. Sí, hablábamos de la Teshuvah, del arrepentimiento. El arrepentimiento no es una recreación en nuestro mal, sino un llamado a seguir un nuevo camino. Cuando decimos no es una recreación en nuestro mal, es como cuando has hecho algo malo y entonces recuerdas aquello que hiciste mal con dolor. Peor aún si alguien te lo recuerda. Eso todavía es peor. Entonces, aquí vemos una muestra de arrepentimiento genuino, un llamado que todos recibimos para hacer un cambio transformacional en nuestra vida. En el verso 21 del capítulo 42 de la parashá anterior, decían ellos, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Recordemos que Joseph los había puesto a prueba a sus hermanos anteriormente también. Este pensamiento está muy interesante. Dice, ¿para qué sirve el arrepentimiento si eso no borra nada de lo que ha pasado? Dice, el arrepentimiento mejor es sencillamente cambiar. Eso es Teshuvah. Eso es realmente Teshuvah. Cambiar, que hay un cambio. Una persona va por un mal camino, hace Teshuvah y se vuelve de ese camino. Eso es arrepentimiento. Dice acá esta imagen, el perdón y el arrepentimiento juntos logran milagros. Joseph es el perdón y sus hermanos el arrepentimiento. Aquí vemos varios pasajes de referencia que tienen que ver con la importancia del amor y cómo éste cubre faltas. Proverbios 10:12. El odio despierta contiendas, pero el amor cubre todas las faltas. ¿Qué ocurrió con los hermanos de Joseph? ¿Recuerdan cuando él todavía vivía en casa de su padre? Sus hermanos llegaron al punto de odiarlo de tal manera que incluso pensaron en darle muerte. Por supuesto que uno de sus hermanos intervino y dijo, no, no hagamos daño, no le hagamos eso. Tenemos también el Proverbio 16:6 que dice, con bondad y verdad se expía la culpa y con el temor de Hashem se aparta uno del mal. Siempre que haya bondad y verdad en cada uno de nosotros. Y por último, el 17:9 que dice, el que cubre la falta busca amor, pero el que la divulga separa a los amigos. Pero el que la divulga separa a los amigos. Aquí aprendemos de todos estos pasajes. Me gusta el primero y el último. El odio despierta contiendas. Por lo tanto, el odio nunca tiene que ser parte de nuestra vida. El amor sí. ¿Por qué? Porque el amor cubre todas las faltas. ¿Te ha pasado en algún momento que alguien tal vez te hizo algo que te hirió, pero por causa del amor esa falta fue cubierta? Sí. El que cubre la falta busca el amor, pero el que la divulga separa a los amigos. Es como el chisme. El chisme significa
precisamente eso, dividir, traer división. El que realmente ama cubre la falta, pero una persona que no ama es aquel que dice y anda, ¿verdad? Divulgando aquel daño, aquel mal que tal vez recibió. Definitivamente que esta persona no quiere reconciliación y no hay amor en él. Muy bien, vamos a ir al capítulo 45. José se descubre a sus hermanos. José ya no podía contenerse ante todo lo que estaba a su lado, y exclamó, Sacad a todo varón de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces alzó su voz en llanto, y lo oyeron los egipcios, y lo oyó la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, Yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados por su presencia. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos a mí, os ruego. Y ellos se acercaron, y él dijo, Yo soy vuestro hermano José, a quien vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os enojéis con vosotros mismos por haberme vendido acá, pues para preservar la vida me envió Elohim delante de vosotros. Porque ya ha habido 2 años de hambruna en medio de esta tierra, y aún quedan 5 años en que no habrá siembra ni siega. Por eso Elohim me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en esta tierra y para daros vida por medio de una gran liberación. Así que no me enviasteis vosotros acá, sino Elohim, y él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa, y gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, subid hasta mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Elohim me ha puesto por señor de todo Egipto, desciende a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus rebaños y tus vacadas, y todo lo que tienes. Y allí te sustentaré pues aún quedan 5 años de hambruna para que no caigas en la miseria tú y tu casa y todo lo que tienes. Y por cierto, vuestros ojos pueden ver y los ojos de mi hermano Benjamín, que es mi boca la que os habla. Declararéis a mi padre todo mi esplendor en Egipto y todo lo que habéis visto, así que daos prisa y haced que mi padre descienda acá. Entonces se echó al cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín lloró en su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él, y la voz fue oída en la casa de Faraón, diciendo, Los hermanos de José han venido, y agradó a los ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. Y dijo Faraón a José, Di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, entrad a la tierra de Canaán. Luego, tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, y yo os daré lo bueno de la tierra, de Egipto, y comeréis de la abundancia del país. Mándales también, tomad carros de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y vuestras mujeres, y tomad a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Así lo hicieron los hijos de Israel, y José les dio carros conforme al orden de Faraón y les dio provisión para el camino. A todos ellos les dio mudas de vestidos y a Benjamín le dio 300 piezas de plata y 5 mudadas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de grano, pan y víveres para el viaje de su padre. Y despidió a sus hermanos y se fueron, y les dijo, no discutáis por el camino. Subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a su padre Jacob, y le anunciaron diciendo, José aún vive, y gobierna en toda la tierra de Egipto. Pero su corazón se desmayó, pues no les creía. Mas ellos le dijeron todas las palabras que José les había hablado. Y al ver los carros que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces dijo Israel, Basta, mi hijo José aún vive, iré y lo veré antes de morir. Amén. Amén. Baruch Hashem. El verso 2 dice, alzó su voz en llanto y lo oyeron los egipcios y lo oyó la casa de Faraón.
Y en el verso 3, y dijo Joseph a sus hermanos, yo soy Joseph. Él viene y se descubre delante de sus hermanos. Y bueno, eso fue una situación impresionante para ellos. Aquí Joseph hace una declaración donde le dice, no entristezcáis, ni os pese el haberme vendido, porque para preservación de vida me envió el Eterno. Pues ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años. ¿Qué aprendemos de lo que dice Joseph? Porque aquí Joseph está dándoles una lección. Y aquí tenemos un pasaje de referencia de Isaías 55, del verso 8 al verso 9, que dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos. Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tus planes son mejores que los nuestros y son eternos. Muy bien, cuando alguien sirve al Todopoderoso, cuando alguien ama al Creador, cuando alguien trata de vivir su vida de manera correcta, viviendo una vida llena de justicia y rectitud delante del Todopoderoso, amando al Creador y amando al prójimo, puede ser que las cosas no salgan como uno esperaba. Puede ser que el rumbo de las cosas tomen un rumbo diferente, pero tenemos que tener la certeza, la emuná, la fe, de que el Todopoderoso siempre va a hacer lo mejor para nosotros. Y tal vez nosotros estamos pensando ir por una ruta y el Todopoderoso dice, no, por esa ruta no, sino por esta. Recordemos que en Shemot, en Éxodo, cuando el Todopoderoso saca al pueblo de precisamente Egipto, de Misraín, lo llevó por un lado diferente, porque podían haber acortado distancia y llegar más rápido a la tierra de Canaán, pero el Todopoderoso decidió llevarlo por otro lugar, para que el pueblo de Israel, apenas saliendo de Misraín, del lugar de su esclavitud, no tuvieran que enfrentarse a la guerra, apenas saliendo de la esclavitud. Y el Todopoderoso decide llevarlos por otro lugar. Ellos pensaban por otro punto, pero el Todopoderoso dice, no, este es el camino. Entonces, siempre tenemos que confiar que los caminos y los pensamientos del Eterno están por encima de cualquier camino y cualquier pensamiento nuestro. Siempre Él escogerá lo que es mejor para ti. Pero esto no es para todo el mundo, porque por supuesto son palabras muy lindas, son palabras muy bonitas, y que todo el mundo quisiera que eso se diera en su vida. Pero ¿cuántas personas realmente viven para el Creador? ¿Cuántas personas realmente tratan de hacer la voluntad del Creador? Esas personas sí podrían confiar en que esta palabra es para usted. Si en este momento usted tal vez no está viviendo de esa manera, pues hoy es un buen momento para hacer teshuvá, para arrepentirte, para volverte de tu mal camino y volverte al Creador y empezar a vivir tu vida conforme a la voluntad de Él. Y en la medida que tú sigas creciendo espiritualmente y tengas teniendo una mayor comunión con el Todopoderoso, podrás ver la mano del Creador en todo lo tuyo. Hay una expresión judía muy famosa que dice Gansu Letová. También esto es para bien, porque podría ser, como decíamos, que tal vez las cosas no estén saliendo como tú piensas y podrías decir, ay, no puede ser, esto está mal, pero no, al final eso está bien. ¿Por qué? Porque si el Todopoderoso está detrás de eso, es porque el Todopoderoso sabe lo que es mejor para ti. Porque sus pensamientos y sus caminos son mucho más elevados que los nuestros. En el verso 8, y ahora no me enviasteis vosotros acá, sino Elohim, dijo Joseph, y él me ha puesto como un padre para Faraón y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Misraim. Y aquí tenemos otro pasaje de referencia de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11, que dice, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Él es el que maneja los hilos de la vida. Él es el que maneja los hilos de todas las cosas. No como aquella oración que algunas personas realizan y dicen, digamos, cuando están viviendo alguna circunstancia negativa, dicen, uy, que el Señor tome control. Imaginémonos un tren que no está siendo manejado
por la persona que conduce el tren o por los que tal vez están en un lugar especial donde están llevando el control de manera remota. Y esas personas dejarán su puesto y dejan que el tren vaya solo. ¿Podría haber un accidente? Por supuesto que sí. Pero cuando estamos hablando del Todopoderoso, Él nunca ha dejado de tener el control de todas las cosas. Baruch Hashem, porque de Él es la grandeza y de Él es el poder, de Él es la gloria, de Él es la victoria y la majestad. Y Él está por encima de todas las cosas. Así que tenemos esa convicción, esa emuná. Hashem, el Eterno, está detrás de todo. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Por supuesto que como seres humanos a veces podemos flaquear, ¿sí? Como seres humanos podemos flaquear, como seres humanos podemos en algún momento tal vez tener duda, pero tenemos que confiar en el Eterno siempre. Baruch Hashem. Eso es algo que muchas personas ignoran. Este pasaje de Isaías es un pasaje tremendo. Dice el Todopoderoso, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo la calamidad. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. Normalmente la gente anda buscando respuesta y endosarle la situación a otra persona. Es el Todopoderoso quien está detrás de todas las cosas. Aquellas cosas positivas y aquellas cosas que tal vez podríamos pensar que no lo son. Siempre Él está detrás de todo. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Haréis pues saber a mi Padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, daos prisa y traed a mi Padre aquí. ¿Qué está ocurriendo en este momento? Aquí es extraordinario lo que se está viviendo. Esta parashá es una parashá lindísima, definitivamente, donde vemos redención, donde vemos perdón, vemos muchas cosas. Y aquí tenemos el Salmo 30, 11, 12, que es sencillamente lo que siente el patriarca Jacob cuando recibe la noticia de que su hijo Yosef está vivo. Dice el Salmo 30, 11, 12, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Elohim, siempre te daré gracias. ¿Cuántos años vivió en luto el patriarca por la pérdida de su hijo Yosef, al que tanto amaba? Y ahora que viene con esta noticia, vemos cómo el Todopoderoso está transformando y cambiando su vida. Y así nos ha pasado a muchos, donde hemos visto milagros, salvaciones gigantescas, enormes de parte del Creador. Y convirtió el lamento en danza. Y convirtió aquel luto en una fiesta. Porque así es el Todopoderoso con los que le aman y le temen. Verso 16, y la voz fue oída en la casa de Paró, diciendo, los hermanos de Yosef han venido y agradó a ojos de Faraón y a ojos de sus siervos. Aquí vemos una mascarilla y dice filtrada o filtro 100% en contra de la Lashon Hara. Hay una expresión que dice que en boca cerrada no entran moscas. Traemos a colación esto porque Yosef nunca tomó una actitud donde hubiese Lashon Hara. No vimos a Yosef quejándose. No vimos a Yosef haciendo reclamo, reproches, refunfuñando, protestando, descontento, objetando. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Nunca. Porque todo este tipo de expresiones que vemos acá se convierten en la Lashon Hara. Y él no la practicó. ¿Cuántas personas, tal vez su esposa, tal vez ella, su círculo más íntimo, no lo sabemos, la Torá no lo menciona, pero pudo haber sabido de lo que vivió Yosef realmente? La Torá no nos menciona si Yosef pudo haber conversado esto con Potifar o si pudo haber hablado esto con el administrador de la cárcel. Y tampoco nos enseña si esto lo habló con su esposa, pero nunca la Torá nos muestra a Yosef el Sadik. Por eso hablamos de un justo, de un Sadik. Nunca vimos a este Sadik quejándose, reclamando, refunfuñando, descontento u objetando.
Incluso recuerdan cuando su padre lo llama para ir a buscar a sus hermanos. ¿Acaso Yosef no sabía que sus hermanos no lo querían? ¿Acaso no podía ver la actitud de ellos? ¿No podía ver sus rostros endurecidos, sus palabras hirientes, fuertes en contra de él? Por supuesto que lo sabía. Y cuando su padre lo llama para que vaya a buscar a sus hermanos, ¿qué fue lo que dijo? Heme aquí. En ningún momento dijo, papá, ¿pero por qué me vas a mandar a buscarlos? ¿Por qué no mandas a alguno de tus criados? Por supuesto que tenía criados. ¿Quién sabe cuántos empleados tendría el patriarca para poder mandar a buscar a sus hijos? Pero manda a Yosef. Todo esto es parte del plan del Creador, pero no vimos a Yosef quejándose por ello. Por lo tanto, nosotros debemos de aprender que la queja, el reclamo, el reproche, la protesta, el descontento, el objetar, el refunfuñar, no es nada positivo, sino que siempre debemos de ver las cosas con una actitud positiva y buscar el mensaje de parte del Creador, buscar el rostro de Hashem. Si tú amas al Creador, sabes que Él está cuidando de ti. Y recordamos nuevamente esta imagen que ya habíamos visto, donde aquel que tiene amor cubre las faltas. Joseph nunca puso en evidencia a sus hermanos y lo que habló, lo habló directamente con ellos. Nunca habló con alguien porque la Torá no nos muestra que él haya sido ese tipo de persona. Proverbios 17:9, el que cubre la falta busca amistad, más el que la divulga aparta a la vida. Joseph pidió a sus sirvientes que salieran de la sala. ¿Para qué? Para no afrentar a sus hermanos delante de sus sirvientes, porque iba a haber una acción muy emotiva, iba a haber lágrimas, iba a haber llanto. Dijo, no, este es un momento íntimo solamente para nosotros. Y sacó y despidió a toda la servidumbre. El que perdona la ofensa, cultiva el amor. El que insiste en la ofensa, divide. Y eso es lo que Joseph no estaba intentando. Joseph estaba intentando ver el corazón de sus hermanos. Recuerdan que él se presenta como egipcio. Sus hermanos no saben que él entiende todo lo que dicen. Cuando ellos están conversando y entre ellos decían, está pasando es culpa nuestra por el daño que le hicimos a nuestro hermano. Ahora Elohim nos está trayendo este castigo. Joseph estaba escuchando todo lo que decían y eso les estaba mostrando, porque podríamos pensar cómo ellos realmente podemos saber que están arrepentidos, porque a ellos todavía les duele lo que hicieron en el pasado. Sí, a ellos les duele todavía lo que le habían hecho a su hermano y por eso lo traen a memoria. Están arrepentidos y Joseph se da cuenta de ello. Verso 18, tomad a vuestro padre y vuestras familias y venid a mí, que yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis la grosura de la tierra. Eso es lo que está prometiendo Faraón. Este pasaje de referencia, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, atalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Elohim y ante los ojos de los hombres. Y esa fue la manera de vivir de Yosef. Esa fue la manera de vivir de Yosef el Sadik, de Yosef el justo. Palabras de Faraón, verso 20. No echéis de menos vuestras pertenencias, porque lo mejor de toda la tierra de Egipto será vuestro. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Lo que es cómo el Todopoderoso puede hacer y volver el corazón de los hombres a favor de sus escogidos. Cómo el Todopoderoso puede hacer ese cambio y esa transformación en el corazón de las personas. Por eso vemos aquí este pasaje de referencia, Daniel 1:9. Elohim concedió a Daniel que se ganara el afecto y la buena voluntad del jefe de los funcionarios. O este otro, Isaías 19:25. Pues el Señor de los ejércitos celestiales dirá, bendito sea Egipto, mi pueblo, bendita sea Siria, la tierra que yo hice, bendito sea Israel, mi posesión más preciada. También como el Todopoderoso bendice al pueblo de Egipto por todo lo que ha hecho por su pueblo. Porque el Todopoderoso considera que aún, porque si hay alguien justo, ese santo y bendito es. Y él sabe que tiene una deuda con Egipto por todo el bien que Egipto hizo. Y en el verso 24, de esta suerte despachó a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino.
porque él pensó, van a discutir entre ellos, van a pelearse, van a decir, ves, pero fue tu culpa. No, 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 por favor, olviden eso, ya eso pasó. Tenemos que vivir el presente. Al llegar a su casa, dieron las noticias a su padre Jacob. Al principio estaba tan asombrado que no les creyó, pero cuando oyó toda la historia, vio los carros cargados, supo que era verdad. Joseph todavía vivía y estarían reunidos nuevamente. Imagínense cuántos años habían transcurrido. Su padre pensaba que su hijo había muerto. Y ahora vienen sus hijos y le dicen, Joseph vive. Pero no solamente eso, le dicen, es el segundo hombre más poderoso de la tierra. ¿Cómo alguien podría creer algo tan grande, tan enorme? Algo que parece una fantasía, algo que parece irreal, inverosímil. Pero cuando él ve los carros egipcios, cuando él ve esas limusinas, por decirlo así, que representan el Estado, en este caso de Egipto, y ve esos carruajes, dice, esto tiene que ser cierto, porque no llegó un carruaje, ni dos, ni tres. Recuerden que el faraón manda los carruajes para que se traigan a toda la familia y todas sus cosas. Por lo tanto, el desfile de carros, quién sabe cuánto sería, la Torá no lo menciona. Pero al ver su padre, Jacob, todas estas cosas, dicen, es cierto. Y volvió la vida a él nuevamente. Baruch Hashem. Vamos al capítulo 46. Israel en Egipto. E Israel partió con todo lo que tenía y fue a Beerseba y ofreció sacrificios al Elohe de su padre Isaac. Y habló Elohim a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Y él dijo, heme aquí. Entonces le dijo, yo soy Elohim, el Elohe de tu padre. No temas bajar a Egipto, porque allí te convertiré en una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré subir, y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob de Beerseba, y los hijos de Israel hicieron subir a su padre Jacob, a sus pequeños y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para que los llevaran. Y tomaron sus ganados y las pertenencias que habían adquirido en la tierra de Canaán, y se fueron a Egipto, Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos, sus hijas y nietas, y llevó consigo toda su descendencia a Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, y los hijos de Rubén, Hanoc, Falú, Gersón y Carmi, y los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Ohad, Jaquín, Zoar y Saúl, hijo de la cananea, y los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, y los hijos de Judá, Onán y Sela, Fares y Sara, aunque y Onán habían muerto en tierra de Canaán, y los hijos de Fares fueron Hezrón y Hamul, los hijos de Isaacar, Tola, Fua, Iob y Simrón, y los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Jael. Estos fueron los hijos de Lea, los que ella le dio a luz a Jacob en Padam Aram, además de su hija Dina. El total de personas de sus hijos e hijas fueron 33. Y los hijos de Gad, Sifión, Agi, Suni, Esbón, Eri, Arodi y Areli. Y los hijos de Aser, Jimna, Isúa, Isui, Iberia y Sera, hermana de ellos. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos de Silpa, la que Labán dio a su hija Lea, y le dio a luz estos a Jacob, 16 personas. Hijos de Raquel, mujer de Jacob, José y Benjamín. Y a José en tierra de Egipto le nacieron Manasés y Efraín, los cuales les dio a luz a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y los hijos de Benjamín fueron Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamán, Eji, Ros, Mupín, Pupín y Ar. Estos fueron los hijos de Raquel que nacieron a Jacob, 14 personas en total. Y los hijos de Dan, Usín, y los hijos de Neftalí, Hasel, Buni, Geser y Silem. Estos fueron los hijos de Bilha, la que dio Labán a Raquel a su hija, y dio a luz estos a Jacob, 7 personas en total. Todas las personas que fueron con Jacob a Egipto
procedentes de sus lomos, sin contar las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Envió por delante a Judá a casa de José para que preparara el camino a Gosén. Cuando entraron en la tierra de Gosén, José mandó a uncir su carro y subió a Gosén a recibir a su padre Israel. Se presentó a él y echándose a su cuello, lo abrazó y lloró largamente. Entonces Israel dijo a José, ahora puedo morir después de haber visto en persona y vivo. José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré para anunciar a Faraón y decirle, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Son pastores de ovejas que cuidan del ganado y han traído sus rebaños, sus vacadas y todas sus posesiones. Cuando Faraón os llame y diga, ¿cuál es vuestro oficio? Vosotros responderéis, tus siervos son pastores desde su juventud hasta ahora. Lo mismo nosotros que nuestros padres. Así podéis vivir en la tierra de Gosén, porque todo pastor de ovejas es abominación para los egipcios. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Verso 1, 2, 3 dice que partió Israel con todo lo que tenía y fueron a Beersheba y ofreció ahí sacrificios. Recordamos que en Génesis 21:33 aquí se había hecho, ¿verdad? Y se había plantado un árbol y se había invocado el nombre del Eterno. Entonces, este lugar Beersheba es un lugar muy importante que se encuentra aún, por supuesto, en la tierra de Israel, un lugar donde usted puede encontrar todavía ahí este lugar de la Biblia. Dice el verso 3, entonces le dijo, yo soy Ja Elohim, y aquí es donde el Todopoderoso se le manifiesta al patriarca, el Elohim de tu padre, no temas bajar a Egipto, porque ahí te convertiré en una gran nación. Y sí, recordemos que Israel se queda por muchos años en Egipto, según las cuentas, 430 años, y se convierte en una nación poderosa. Incluso en Éxodo, en Shemot, leemos que dice que Israel fue y se convirtió en un pueblo más numeroso y más poderoso que los propios egipcios. Proverbios 12:25 dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Y por supuesto, imagínate recibir de parte del Creador esta noticia donde te dice, no temas bajar a Egipto, porque yo voy a estar contigo, yo te acompaño. Es una palabra que definitivamente le alegra la vida a cualquiera. Saber que la presencia del Todopoderoso está con nosotros. Ahora, no solamente tenemos que pensar que tenemos que recibir de parte del Creador eso, o sea, de escucharlo de parte de él. Bueno, digo de escucharlo, quiere decir pues que tal vez el Todopoderoso te lo revele en un sueño, porque no es de escucharlo, porque nadie puede escuchar la voz del Creador. La Torá nos enseña que el que podía hacer eso era Moshe, quien escuchaba la voz del Todopoderoso, porque él mismo decía que le hablaba cara a cara, como quien le habla a su compañero. Pero me refiero a que una persona cuando ama al Creador puede tener esa convicción, esa confianza de saber que el Todopoderoso siempre está con él. Proverbios 17:22, gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. La alegría en el corazón provoca la manifestación del Eterno. Y eso es importante, eso es importantísimo. La alegría en el corazón. Normalmente tenemos un hermano en la comunidad que siempre nos saluda con sinja, con alegría. Siempre nos dice que tenemos que estar alegres. Así que damos gracias a nuestro hermano Froilán por siempre estarnos motivando de esa manera. Y así es como tenemos que servir. Incluso la Escritura nos enseña que al Todopoderoso debemos de servirlo con alegría. Debemos de servir con alegría al Todopoderoso. Y cuando el corazón está alegre, provoca la manifestación del Todopoderoso. Baruch Hashem. Estos son los nombres de los hijos de Israel, Jacob y sus hijos que fueron a Misraí. Entonces vemos una lista de todas las personas que llegaron hasta allá. Los hijos de Yosef que les nacieron en Egipto fueron 2, así todos los miembros de la familia de Jacob que entraron a Egipto
fueron 70 almas. En total fueron 70. Y enviando Joseph hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Esto es un verso de un libro fuera del Tanaj hebreo, o sea, de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el Tanaj hebreo o qué es la Biblia hebrea? Bueno, sencillamente lo que muchas personas fuera de la perspectiva del pueblo de Israel llaman Antiguo Testamento. Y esta situación que vemos aquí es un pasaje que algunos dan por verídico, por cierto, cosa que dice que fueron 75 personas las que ingresaron, cuando realmente fueron 70. Por eso tenemos aquí, en la parte de abajo, dice, inconsistencias de textos fuera de la Torá y de la perspectiva judía. Justifican esta inconsistencia por la lectura de la Septuaginta. Esto nos muestra la asimilación de estas personas fuera del judaísmo que usaban un texto griego. Correcto. La versión de los 70 es una versión griega, donde dice que fueron 75 personas las que ingresaron, pero no es cierto. La Torá dice que fueron 70. Entonces, esto nos muestra de cómo puede ser que alguien pueda creer en estos textos cuando no existe fidelidad al texto original. Pero aún así, hay personas que creen que esos libros que ellos tienen son inspiración divina. Dice el verso 29, José mandó a uncir su carro y subió a Goshen a recibir a su padre Israel y se presentó a él echándose a su cuello, lo abrazó y lloró largamente. Que por cierto, el nombre de Goshen en hebreo tiene que ver con abundancia, con lluvia. No hay una definición en egipcio, ¿verdad? Pero las que hay hablan de lo mismo, de un lugar de abundancia. Cuando el faraón os llame y os diga cuál es vuestro oficio, y aquí vemos unas inconsistencias, porque pudimos leer que decía que eran pastores. Realmente en el original no dice que eran pastores, dice que le dijo que tenían que decir que eran ganaderos. Veamos aquí, verso 34. Entonces le diréis, tus siervos hemos sido hombres de ganadería desde nuestra juventud hasta ahora. Lo mismo nosotros que nuestros padres. Esto diréis para que habitéis en la tierra de Goshen, en la tierra de la abundancia, porque los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. Entonces vemos como las traducciones también, porque a veces usamos traducciones fuera de la perspectiva de el original para evidenciar precisamente estos errores, para poner en evidencia estos errores, estas inconsistencias que tienen esos textos de estas Biblias cristianas. Entonces diréis, tus siervos hemos sido hombres de ganadería. Y dice, porque todo pastor de ovejas es abominación a los egipcios. Entonces, Joseph no podía decirle a sus hermanos, digan que son pastores. No, le dice, digan que son ganaderos. Esto que ve aquí es una escultura, y aquí ve, por ejemplo, la imagen grabada en uno de esos muros en Egipto, y aquí veo una imagen de una deidad de nombre Canún. Normalmente la escritura nos enseña que no tenemos que poner en nuestra boca nombres de Baales o de dioses paganos o de deidades paganas, pero lo hacemos de una forma didáctica para poder enseñar. Y esta deidad egipcia de nombre Canún era una de las deidades más veneradas en el pueblo de Egipto. Por eso, no, porque como es una oveja, es un hombre con cabeza de cordero, entonces los pastores no eran bien vistos por los egipcios, porque para ellos no había ninguna lógica de que un hombre estuviera pastoreando a su deidad, porque ellos veneraban a esta deidad Canún, que era considerada el dios de la creación. Y aquí vemos en Éxodo 8:22, donde decía Moisés, ¿acaso sacrificaremos lo que es abominación para los egipcios delante de sus ojos? Esto lo vemos en Shemot, capítulo 8, verso 22, porque recordemos que más adelante, en el periodo de la esclavitud del pueblo de Israel, el faraón que los esclavizó y que los puso a trabajar de manera forzada, cuando ellos les solicitaron que les diera libertad para ir a hacer y rendir adoración al Eterno, al desierto, él se los impidió y le dijo, no, pueden hacerlo aquí, en la tierra de Egipto. A lo que Moisés contesta, ¿acaso vamos a sacrificar lo que es abominación para los egipcios? Recordemos
que el Todopoderoso manda. Cuando el Todopoderoso va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, manda a matar a los corderos que tenían ellos capturados, que habían puesto ahí amarrados a la vista de todos los egipcios, y les dice que tenían que tomar la sangre de estos y pintar los dinteles de las puertas y después comerlo asado. Después comerse a la deidad de los egipcios. Porque recordemos que cada una de los Makod, de lo que la gente llama las pestes, o se me olvida el nombre ahorita que usaban, de estos Makod, de estos golpes que el Todopoderoso lanzó a cada una de las deidades, eran con el fin no solamente de mostrar su poder, el poder del Todopoderoso, sino también de burlarse de las deidades egipcias, las plagas, las plagas. Entonces, por esa razón, era que Yosef les decía, ustedes no digan que son pastores. Muy bien, vamos al capítulo 47 y último. Fue pues José y anunció a Faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos, sus rebaños y vacadas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de entre sus hermanos tomó a 5 de ellos y los presentó ante Faraón. Entonces Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y respondieron a Faraón, tus siervos son pastores de ovejas tanto nosotros como nuestros padres. También dijeron a Faraón, hemos venido para habitar en esta tierra, pues la hambruna aprieta en la tierra de Canaán y no hay pasto para las ovejas de tus siervos. Por tanto, te rogamos que permitas que tus siervos habiten en tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto está delante de ti en lo mejor de esta tierra, haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en tierra de Gosén, y si juzgas que hay entre ellos hombres valerosos, ponlos por mayorales de mi ganado. Luego José tomó a su padre Jacob y lo puso delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Entonces Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de sus peregrinaciones. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y José hizo habitar a su padre y a sus hermanos, dándoles posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como Faraón había ordenado y abastecía José a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre, incluidos los pequeños, aunque no había alimento en todo el país y la hambruna era muy grave.